Buenos días, una vez más nos encontramos hoy. Llego a ti con todo el cariño del mundo para aprender y trabajar un nuevo tema en la asignatura de razonamiento verbal con segundo año de secundaria, es decir, contigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Uy, de repente un poquito enfermito por la gripe, por el clima que estamos viviendo, de seguro, pero lo único que nos queda es cuidarte muchísimo. Por favor, no desobedezcas todas las precauciones que debemos de tener en este tiempo, ¿sí? Dios quiera que pronto nos encontremos y nos demos el abrazo grandote y fuerte que nos merecemos. Cuídate mucho, quiere bastante papá y obedece, ¿sí? Bien, empezamos entonces a trabajar. El tema que vamos a trabajar hoy contigo se encuentra en tu libro en la página 119. ¿Ya lo tienes? Correcto. ¿Cuál es el tema? Plan de redacción, ¿sí? Uy, ¿en qué consistirá este tema? Cuando hablamos sobre plan de redacción, quiere decir que tenemos que planificar o tenemos que ver cuáles son los pasos, el proceso, la estructura que debemos de seguir para elaborar o hacer una buena redacción. Una pregunta: ¿seremos o somos grandes redactores o capaces de redactar algo? ¿Sí? Podemos empezar de repente con una composición. Estamos próximos a celebrar muchas fiestas, ya sea la de Santa Rosa de Lima, ya sea la de nuestro aniversario por el desembarco de José San Martín en nuestras bahías de Paraca, ¿no? O de repente quizás por un sentimiento que vamos descubriendo ahora que nos encontramos en familia. Correcto. Entonces, bien, pero primero tenemos que ver y analizar qué entendemos nosotros por redacción. A ver, vamos a ver. Dice, redactar. ¿Qué significa? Es poner por escrito lo que se quiere comunicar. Correcto. Primero podemos hacer o empezar por un borrador. Y luego le vamos agregando los conectores adecuados o apropiados para que sea una redacción muy bonita y ordenada. Sobre todo coherente e importante, ¿sí? Segundo, para que exista una eficaz comunicación, se debe hacer un buen uso de los signos ortográficos. Correcto. Pero eso lo podemos corregir. Claro, escribimos y luego vamos corrigiendo. Magnífico. Segundo, organizar adecuadamente tu texto. Como dicen, ¿no? Para llegar a Roma no se llegó en un solo día. Se tuvo que, por muchos días. Para crear un foco, el que lo creó o lo inventó no lo hizo en un día. ¿Cuántos focos habrá tenido que reventar para poder crearlo, verdad? Entonces, para hacer una buena redacción, tampoco no lo vamos a hacer hoy mismo. Simplemente empezamos a escribir y luego vamos seleccionando las ideas importantes, las principales y los conectores adecuados. Y luego corrigiendo la ortografía. Es decir, un borrador primero, ¿verdad? Muy bien. Otro, organizar adecuadamente el texto, que ya lo dije. Emplear un estilo conveniente a las características del ejercicio. Es decir, no utilizar tantas palabras técnicas. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos el significado y podemos malograr nuestro escrito o nuestra redacción. Y si conocemos pues esas palabras, las podemos aplicar, que puede ser parte de nuestra cultura también, ¿sí? En plan de redacción interesa especialmente la organización del texto, pues todo texto, para ser comprensible, debe tener organización y un orden de desarrollo de las ideas. Correcto. Una buena redacción, las ideas encajan, ¿sí? Seguimos. A ver. Dicho orden responde a los principios de la lógica y debe cumplir con ciertas cualidades, como tenemos, por ejemplo, coherencia. Es verdad, las ideas tienen que ser coherentes. Segunda, precisión. Tercero, concisión, es decir, no podemos vacilar, no podemos redundar. Cuarto, claridad de lo que tenemos o de lo que estamos escribiendo. Además, está determinado por el estilo y la finalidad que el emisor se propone al redactar. Por ejemplo, tenemos describir un tema, analizar un problema, explicar una situación, etcétera. Correcto. Cuando nos dejan hacer, por ejemplo, una composición o un ensayo,
sufrimos bastante. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio de ideas, ¿verdad? No tenemos ideas coherentes, no sabemos enlazar un enunciado con otro, o aplicamos o hacemos uso de la redundancia. Entonces, bien, recuerda que para redactar lo primero que tenemos que hacer es tener las ideas claras, pensar en qué es lo que vamos o sobre qué es lo que vamos a escribir y sobre todo pues tener una buena ortografía. ¿Sí? Bien, continuamos. Recuerda, dice, tenemos un personaje muy conocido, quizás para nuestro tiempo y para el tuyo porque lo has visto, o quizás no. Bien, te lo presento, él es Shaggy de Scooby. Dice, a ver, el objetivo del plan de redacción es medir tu capacidad para establecer las relaciones más adecuadas entre ciertas ideas que se te proponen, de modo que ellas pudieran servir de base a un texto coherente. ¿Es verdad? Por tanto, al responder estas preguntas, necesitas poner en actividad tus habilidades de análisis, síntesis y de evaluación. Es correcto. Lo primero, o cuál es el objetivo del plan de redacción, medir tu capacidad ¿para qué? Para establecer las relaciones más adecuadas entre ciertas ideas que se te proponen. Dice, de modo que ellas pudieran servir de base a un texto coherente. Te lo decía, ¿no? Si vamos a escribir nosotros una composición, lo primero que tenemos que escoger, ¿cuál es? El tema. Magnífico. No el título, simplemente el tema. Y empezar a escribir sobre el tema. Lo mismo se hace con un ensayo, ¿verdad? O cuando te dicen, elabora una infografía. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero buscar el tema. Porque te lo pueden dar de forma general, global. Pero si tú especificas, te vas a basar solamente en ello. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. A ver. Ejemplo dice, el fútbol, pasión de grandes y de chicos. A ver, el fútbol es considerado por los sociólogos como un fenómeno de masa. 2. Muchos son los que domingo a domingo siguen de cerca todo tipo de evento futbolístico. 3. Sin embargo, por la gran cantidad de fanáticos que atrae, incluso desde la misma infancia se ha convertido en un fenómeno social digno de estudios. Y 4. Es que el fútbol, más que un deporte, es una pasión que se lleva en el alma, como indican los hinchas, quienes además dan origen al lucrativo negocio del balompié. Si nos damos cuenta, y si lo leemos así, como que no tiene todavía una coordinación exacta. Pero ¿cuál es el orden? Se empieza a leer así primero. 1. Empezamos. 1. Dice, el fútbol es considerado por los sociólogos como un fenómeno de masa. No el 2, sino 3. Sin embargo, por la gran cantidad de fanáticos que atrae, incluso desde la misma infancia, se ha convertido en un fenómeno social digno de estudio. 4. Es que el fútbol, más que un deporte, es una pasión que se lleva en el alma, como indican los hinchas, quienes además dan origen al lucrativo negocio del balompié. Y por último, 2. Muchos son los que domingo a domingo siguen de cerca todo tipo de evento futbolístico. Entonces, primero nos presentan un texto desordenado, pero utilizando la coherencia, la lógica y la secuencia, lo ordenamos y el orden es el que aparece ahí. 1, 3, 4 y 2. Así se lee el texto. ¿Sí? Ok, seguimos. Estructura del texto. Tenemos, dice, cada pregunta de esta sección presenta un tema que la encabeza como título y propone 4 o 5 ideas que guardan relación con dicho tema. Además, los textos muestran generalmente 3 partes. ¿Cuáles son? Un planteamiento, que hace también las veces de introducción. Un desarrollo, que es el cuerpo, y una conclusión, llamada así con el sentido de cierre, y no de conclusión lógica. ¿Sí? Ok, entonces tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión. Muy bien, continuamos. ¿Qué es lo que encontramos en el planteamiento o en la introducción? A ver, encontramos la presentación, los antecedentes, la etimología y la idea panorámica. En el cuerpo o en el desarrollo aparecerán la definición, las características o rasgos principales, la clasificación, tipos, modelos, etcétera, y los ejemplos. Y en la conclusión, ¿qué encontramos? Enseñanza o recomendaciones, la aplicación, la utilidad o los proyectos y la solución del
problema. Ok, seguimos. Introducción o planteamiento. ¿Qué es? A ver, vamos a ver. Ellos presentan, o él presenta el tema que se le va a tratar. Formular una interrogante. Presenta un enigma para resolver. Plantea un problema simplemente de qué se va a hablar. Eso es lo que encontramos o debemos de tener en cuenta al momento de hacer una redacción. ¿Sí? Ok. Seguimos. El desarrollo o el cuerpo. ¿Qué hay? Vamos a ver o qué encontramos. Dice, explica el lema planteado en introducción usando 1. Comparaciones, descripciones, clasificaciones, explicaciones, argumentos o ejemplos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a encontrar nosotros en el cuerpo o en el desarrollo. Y finalmente tenemos lo que es la conclusión o el cierre. Dice, cierra el tema desarrollado. Para ello usamos 1. Síntesis de las ideas más importantes del desarrollo. 2. Responder la pregunta formulada. 3. Resolver el enigma. Y 4. Proponer una solución al problema. Muy bien. Seguimos. Tipos de planes de redacción. ¿Cuáles son? Tenemos plan deductivo, secuencial o cronológico, causa y efecto. Muy bien. Es hasta ahí donde hemos desarrollado teóricamente el tema de plan de redacción. ¿Sí? Hemos visto estructura y cuáles son las partes o la manera de desarrollar o de elaborar una redacción. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, en tu libro, en la página número 121, vamos a encontrar unos ejercicios para resolver. ¿Sí? Hay que tener en cuenta lo que siempre, o lo que hemos estudiado en estos instantes. Primero, ¿qué nos van a pedir? Ordenar correctamente el texto. Aquí nos presentan como el ejemplo de fútbol, enunciados, pero en forma desordenada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leerlo y luego ordenarlo. ¿Sí? A ver, empezamos. Vamos, sé que lo vamos a lograr. ¿Listos? Ok. Página 121. Dice, el caucho. ¿Sabe lo que es el caucho? ¿No? Algunos sí, ¿verdad? A ver, dice, al coagular el Hebe o una sustancia química se produce el caucho natural. Caucho sintético nacido de las necesidades de la Segunda Guerra Mundial. Golpe duro, pero no definitivo para el caucho natural. La hevea, árbol conocido desde siempre por indígenas de las selvas ecuatoriales, posee látex. El látex o Hebe extraído es producto del sangrado de la hevea. Jugo blanco que embota el hacha del leñador. A ver, ¿cuál sería el orden? Empezamos. Creo que el 1. A ver. Dice, al coagular el Hebe o una sustancia química se produce el caucho natural. ¿Crees tú? O caucho sintético nacido en las necesidades de la Segunda Guerra Mundial, golpe duro pero no definitivo para el caucho natural. A ver, seguimos. La hevea, árbol conocido desde siempre por indígenas de las selvas ecuatorianas, posee látex. El látex o Hebe extraído es producto del sangrado de la hevea, jugo blanco que embota el hacha del leñador. A ver, ¿crees que está bien el orden? 1, 2, 3, 4. Creo que es primero 2. Dice, caucho sintético, nacido de las necesidades de la Segunda Guerra Mundial, golpe duro, pero no definitivo para el caucho natural. Listo, creo que es así. Luego viene la hevea, árbol conocido desde siempre por indígenas de la selva ecuatoriana, posee látex. El látex o Hebe extraído es producto del sangrado de la hevea, jugo blanco que embota el hacha del leñador. Al coagular el Hebe o una sustancia química se produce el caucho natural. A ver, ¿crees tú que es así? ¿O es como lo hemos leído? A ver.
Si nosotros buscamos aquí, ¿no?, en este caso la coherencia de los enunciados y por ordenar el texto se leería o quedaría tal como está. A ver, volvemos a leerlo una vez más. Dice: al coagular el jeve o una sustancia química se produce el caucho natural. El caucho sintético nació de las necesidades de la Segunda Guerra Mundial, golpe duro pero no definitivo para el caucho natural. La hevea, árbol conocido desde siempre por indígenas de la selva ecuatoriana, posee látex. El látex o jeve extraído es producto del sangrado de la hevea, jugo blanco que embota el hacha del leñador. Muy bien, entonces sería igual. Orden 1, 2, 3, 4. Muy bien. Siguiente. La ecología. A ver, dice: ciencia que concibe a la naturaleza como el ambiente vivo o no vivo. Por eso se puede relacionar con otras ciencias humanas. Las ciencias sociales y las ciencias de la tierra pueden hacer grandes aportes a la ecología. Sin duda, la ecología es una ciencia universal. A ver, ¿cómo sería entonces el orden? Pienso que sería así: primero 3. A ver, las ciencias sociales y las ciencias de la tierra pueden hacer grandes aportes a la ecología. Luego 1. Ciencia que concibe a la naturaleza como el ambiente vivo o no vivo. Luego 2. Por eso se puede relacionar con otras ciencias humanas. Y finalmente 4. Sin duda, la ecología es una ciencia universal. Muy bien. Entonces sería 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Seguimos. Los guanches. ¿Qué serán los guanches? A ver, leemos. Dice: hablaban una lengua parecida a la de los bereberes. Provenían del África. Cruzaron el Mediterráneo, pero no eran navegantes. Desaparecieron con la llegada de los conquistadores castellanos. Eran conocidos como los pobladores más antiguos de las Islas Canarias. La habitaron en el 1000 años antes de Cristo, aproximadamente. A ver, ¿cuál sería el orden aquí? Empezamos. 4. A ver, 4. Eran conocidos como los pobladores más antiguos de las Islas Canarias. La habitaron en el año 1000 antes de Cristo aproximadamente. Luego 2. Provienen del África. Cruzaron el Mediterráneo, pero no eran navegantes. Luego 1. Hablaban una lengua parecida a la de los bereberes. Y finalmente 3. Desaparecieron con la llegada de los conquistadores castellanos. Muy bien. Entonces es 4, 2, 1, 3. ¿Sí? 4, 2, 1, 3. Seguimos. El músico servidor. Dice: componer obras por encargo para solemnizar ceremonias familiares y religiosas. Compositor, concertista y profesor. Principales obligaciones del músico ante su patrón. 3. Los músicos, miembros de la servidumbre de los señores, junto con los lacayos y artesanos, incluso en el siglo XVIII. Y 4. Enseñar canto y algún instrumento a miembros de la familia. Muy bien. ¿Cuál sería el orden en este texto? A ver, empezamos por el 2. Dice: compositor, concertista y profesor. Principales obligaciones del músico ante su patrón. Luego seguimos con el 4. Enseñar canto y algún instrumento a miembros de la familia. Luego 1. Componer obras por encargo para solemnizar ceremonias familiares y religiosas. Y finalmente 3. Los músicos, miembros de la servidumbre de los señores, junto con lacayos y artesanos, incluso en el siglo XVIII. Entonces el orden sería 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Muy bien. Seguimos. Dice: el Music Hall. Charles Chaplin, Maurice Chevalier y Joseph Baker, grandes figuras surgidas de los Music Hall. El número más característico del Music Hall, la famosa coreografía de las bailarinas de Cancán. En sus comienzos, un espectáculo solo de números musicales. Origen: los cafés parisienses
en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo sería el orden? A ver, empezamos. Charles Chaplin, Maurice Chevalier y Joseph Baker. Grandes figuras surgidas de los music hall. 3. En sus comienzos, un espectáculo solo de números musicales. Luego 2. El número más característico del music hall, la famosa coreografía de las bailarinas del cancán. Y finalmente 4. Su origen, los cafés parisienses en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo sería el orden entonces? Sería 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Muy bien, continuamos. Ahora que me piden marcar la respuesta correcta. Primero tenemos luego que ordenar el texto y luego marcar la alternativa que tenga el orden adecuado. Dice, a ver, Gabriel García Márquez estudió 2 años la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. En 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura. Luego se dedicó al periodismo y a escribir. Novelista, cuentista y ensayista colombiano. Algunas de sus obras son 100 años de soledad, El otoño del patriarca y Crónica de una noche anunciada, de una muerte anunciada. A ver, tenemos. ¿Cuál sería el orden? Empezamos. Primero, 4. Novelista, cuentista y ensayista colombiano. Luego, 1. Estudió 2 años la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Luego 3. Luego se dedicó al periodismo y a escribir. De ahí 2. En 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura. Y finalmente 5. Algunas de sus obras son 100 años de soledad, El otoño del patriarca y Crónicas de una muerte anunciada. ¿Cuál es la alternativa que tiene entonces este orden? La B. 4, 1, 3, 2, 5. 4, 1, 3, 2, 5. Muy bien. Seguimos. 7. El budismo. A ver. Sobre el budismo, ¿qué hablamos o de qué hablará el texto? Dice, nació en la India como reacción contra el brahmanismo y el politeísmo. Su mayor representante, Siddhartha Gautama, conocido como Buda. El Tipitaka es el texto de la doctrina budista. Junto con el cristianismo e islamismo, es una de las grandes religiones del mundo. ¿Cuál sería el orden acá? A ver, sería 1, 2, 3 y 4. A ver, volvemos a leerlo. Nació en la India como reacción contra el brahmanismo y el politeísmo. Su mayor representante, Siddhartha Gautama, conocido como Buda. El Tipitaka es el texto de la doctrina budista. Junto con el cristianismo e islamismo, es una de las grandes religiones del mundo. Correcto. Entonces la 1, 2, 3, 4. Siguiente. Ser zurdo. A ver, empezamos. Dice, todo lo que nos rodea es de uso para los diestros. Para el hombre y la mujer, ser zurdo es un inconveniente. Existe en el mundo una minoría que jamás ha alcanzado la voz en su propia defensa, los zurdos. La acción, en apariencia sencilla de recortar con tijeras, puede llegar a ser verdadero fastidio para un zurdo. Muy bien. ¿Cuál sería el orden acá? A ver, empezamos. Por la 3. A ver, dice, existe en el mundo una minoría que jamás ha alcanzado la voz en su propia defensa. ¿Quiénes son? Los zurdos. Luego la 2. Para el hombre y la mujer, ser zurdo es un inconveniente. Luego 1. Todo lo que nos rodea es de uso para los diestros. Y finalmente la 4. La acción en apariencia sencilla de recortar con tijeras puede llegar a ser verdadero fastidio para un zurdo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tiene el orden 3, 2, 1, 4? La A. Marcamos la A. Entonces, ¿sí? Ok, 3, 2, 1, 4. La A. Siguiente texto. El salmón. A ver, empezamos. Dice, pasa el invierno en el mar. Segundo, la carne de salmón es muy apreciada. Tercero, pez marino, parecido a la trucha. Cuarto, en otoño sube por los ríos para desovar.
Y 5, puede alcanzar hasta 1,50 m de largo. A ver, ¿cuál sería el orden? Empezamos por el 3. Pez marino parecido a la trucha. Luego 5. Puede alcanzar hasta 1,50 m de largo. Luego la 4. En otoño sube por los ríos para desovar. Luego 1. Pasa el invierno en el mar. Y luego 2. La carne de salmón es muy apreciada. ¿Qué alternativa tendrá entonces el orden? 3, 5, 4, 1, 2. 3, 5, 4, 1, 2. La D. Correcto. Muy bien. La D. En la pregunta 10 dice, elabora un plan de redacción para cada uno de los temas siguientes. Ya eso tú lo elaboras, tú lo haces, ya con el tema es el concierto de BTS en Lima y preparando un rico ceviche. ¿Sí? Ok, tú lo escribes, luego le tomas foto y me lo envías. ¿Sí? Recuerda, tienes que elaborar tu plan de redacción para cada uno de los temas. 1. El concierto de BTS en Lima y preparando un rico ceviche. ¿Sí? Ok. 12. Marca la respuesta correcta. A ver, dice Mario Vargas Llosa. A ver. Ha sido distinguido por los premios más relevantes para escritores en lengua española. Príncipe de Asturias y Cervantes. En el año 1985 y 1994. El más importante de los escritores hispanoamericanos de la actualidad. Tercero, entre sus creaciones destacan obras dramáticas, ensayos y especialmente novelas. Y último, es autor de Conversación en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras y el héroe discreto. Muy bien, ¿cuál será el orden de este texto? Empezamos por la 2. El más importante de los escritores hispanoamericanos de la actualidad. Luego 4. Es autor de Conversación en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras y el héroe discreto. Luego 3. Entre sus creaciones destacan obras dramáticas, ensayos y especialmente novelas. Y luego 1. Ha sido distinguido con los premios más relevantes para escritores en lengua española. Príncipe de Asturias y Cervantes. Entonces, ¿qué alternativa crees tú debe tener el orden? 2, 4, 3, 1. La E. Muy bien, 2, 4, 3, 1. Marcamos la E. Correcto. Siguiente redacción, que dice los trovadores. Empezamos. 1. Recitaban en lengua romance sus poemas y chanson. 2. Eran los poetas provenzales de aquella época. 3. Durante la Edad Media surgieron los trovadores. Y 4. Estaban dirigidos a los reyes y a cortesanos en las veladas. ¿Cuál crees tú que es el orden? Empezamos primero por el 3. Durante la Edad Media surgieron los trovadores. Luego la 2. Eran los poetas provenzales de aquella época. Luego 1. Recitaban en lenguas romances sus poemas y chanson. Y 4 finalmente. Estaban dirigidos a los reyes y a cortesanos en las veladas. ¿Qué alternativa crees tú tenga el orden? 3, 2, 1, 4. La E. Muy bien. 3, 2, 1, 4. Correcto. Texto 14. La anguila. A ver. ¿Qué sabemos sobre la anguila? Aquí vamos a conocer o a descubrir. Dice, existen 500 especies. 2. Pueden dejar inconsciente a un caballo a 5 metros de distancia. 3. De las cuales la más conocida es la anguila eléctrica. 4. Genera hasta 700 voltios. 5. Es un pez de agua dulce. 6. Produce 2 cargas eléctricas. 7. Este pez se caracteriza por ser un animal de 2 metros de longitud. Muy bien. Empezamos entonces. ¿Cuál sería el orden? 5. Empezamos por 5. Es un pez de agua dulce. Luego 2. Puede dejar inconsciente a un caballo a 5 metros de distancia. Luego 3. De las cuales la más conocida es la anguila eléctrica. Luego 1. Existen 500 especies. Luego 4. Genera hasta 700 voltios. Luego 6.
produce 2 cargas eléctricas y luego 7. Este pez se caracteriza por ser un animal de 2 metros de longitud. Muy bien, ¿qué alternativa tiene? 5, 2, 3, 1, 4, 6, 7, la A. Correcto, marcamos la A. Muy bien. Y 15, que lo vas a desarrollar tú, que dice educación a partir de la competencia. Lo leemos y tú lo marcas, ¿sí? Dice, sin embargo existen confusión. Las nuevas metodologías educativas hacen uso de la competencia. Seguimos. El Estado necesita instruir a los que imparten educación para que este método tenga éxito. Siguiente, cuarto. Los profesores no saben en qué sentido orientar este tipo de educación. Y quinto, bajo este método se propicia la noble rivalidad entre los alumnos. Muy bien, eso tú lo vas a ordenar y me lo vas a enviar también mediante foto, ¿sí? Ahora te toca resolver los ejercicios reforzando lo aprendido de la página 124 hasta la 126 hasta la 128. A ver, nos ordenamos. Reforzando lo aprendido, 124 hasta la 129. ¿Sí? 124, reforzando lo aprendido hasta la 129, practicando en casa. Igual, lee los enunciados, no te preocupes si cometes errores, estamos aprendiendo. Y una vez que lo escribes ahí, verificas el orden que tú has hecho, si se encuentra dentro de las alternativas. Si es así, marcas la respuesta. Y si no, sigues buscando, ¿sí? Ok, no te olvides desarrollar página 124 hasta la 129. ¿Cuál fue el tema que hemos trabajado el día de hoy? Plan de redacción, ¿sí? Gracias por permitirme llegar a ti en este día. No te olvides desarrollar la tarea, enviármela a mi correo mediante foto, ¿sí? Como evidencia. Cuídate mucho, no salgas por favor a la calle, ¿sí? Toma todo calentito y que Dios te proteja a ti y a tu familia. De esta manera hemos desarrollado el tema del plan de redacción contigo, segundo año secundaria, y así será hasta otra oportunidad. Que tengas buen día y a portarse bien. Nos vemos. No olviden las tareas.